es un símbolo de una verdadera experiencia, pero en lo que respecta a ellos no fue así. Pobre Juan el Bautista, las multitudes venían, él trabajaba muy fuerte con sus discípulos, bautizando, pero muchos eran falsos y fueron de vuelta a sus antiguos caminos y a su nacionalismo judío y a su orgullo y a su odio de los gentiles y a su rechazo del Mesías en última instancia, y pidieron que fuera ejecutado. Entonces hay como un abismo, hay como un hoyo en la narrativa. No un abismo, un hoyo solamente. Entre el bautismo, que era una señal o un símbolo solamente, y lo que era el acto verdadero, la conversión, lo cual Cristo lo da. Y frecuentemente es así. Dos grandes escritores del avivamiento del siglo XIX, predicadores, Sprague y Henry Fish, tienen obras al respecto del avivamiento en Britania, en Inglaterra, pero ambos advertían en contra de las personas que se dejaban llevar por la manada. Imagínense un tiempo de avivamiento donde el Espíritu de Dios obra y miles de personas vienen a Dios, así como pasó muy cerca del tabernáculo en 1739, en ese octubre de cuando George Whitefield predicó en el parque de Kennington. Ese fue el primer mensaje de gran avivamiento y miles de personas vinieron de todas partes a escucharle. Algunos vinieron a arrojarle tabiques, pero muchos vinieron y fueron salvos. Tiempos de avivamiento eran esos. Y nos conmueve y es algo poderoso. Y muchas personas tuvieron convicción de pecado y se arrepintieron y vinieron a Cristo. Pero algunos simplemente fueron a la iglesia por las manadas, por las multitudes. Pensaron que eran salvos, pero no fue así. Una un arrepentimiento tuvieron, pero superficial. Más bien querían algo para ellos y después llegaron a ser una molestia para la iglesia. Y no estaban sincronizados con las otras personas y frecuentemente eran la fuente de dolor y dificultad de las iglesias. Pero eso pasa. Y eso pasaba en tiempos bíblicos también. Y el apóstol Juan escribe en su primera carta allí al respecto de las personas que les había dejado. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. No habían sido convertidos en verdad, pensaban que sí, pero no era así. Y Juan también utiliza esto para explicar al respecto de los creyentes que están firmes. Vosotros tenéis una unción del Espíritu Santo, una unción del Santo, una especie de, sí, de unción. Tú sabes, conoces la verdad. Ya ha habido una obra en tu corazón y ya has cambiado completamente. Y como un nuevo converso, a ti se te dio en la salvación nuevos gustos, nuevos deseos. Tuviste un instinto de que ciertas cosas eran mundanas. Ese instinto que se te dio fue confirmado cuando leíste la Escritura y leíste al respecto del mundo y cómo los creyentes son llamados a salir del mundo. Y entonces son cambiados y sus gustos mundanos son quitados y su inmodestia y su apetito sexual impuro y sus palabras sucias y sus egoísmos y su ambición, todo eso sale de la vida del creyente. Y todo el entretenimiento que es distintivamente del mundo y la música y el baile, y tú pierdes el gusto de todo eso y todo eso se va de la vida de la persona que es convertida. Tuviste una unción, lo viste en la Biblia, lo sentiste en tu corazón. Tú tenías ya un instinto en ti, sabías que ya eso era malo. Un día esas cosas las amabas y en el siguiente momento fue todo desagradable a ti. Y el pecado que había sido tu amigo llegó a ser tu enemigo. Y tú dejaste esas cosas a un lado, dejaste todo ese pecado. Ahora eres diferente. Y entonces leímos, o ya has leído en la epístola de Santiago y has entendido, donde dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Entonces quien quiera que se constituya amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y tú sabías todo eso ya en tu corazón. Y a partir de la palabra, entonces llegaste a ser una persona diferente, llamados fuera del mundo. El entretenimiento mundano, la avaricia, el vivir por uno mismo, el vivir por placer, la falta de modestia, todo eso quedó a un lado.
la música mundana, la vestimenta inmoral, las acciones inmorales, el sujetarte voluntariamente a beber y a drogas y a esa música. Oh, lo necesito. Necesito eso para que yo pueda estar bien. Tengo que bailar en ello. Y todo eso es del mundo. Todo eso es desagradable a ti ahora que eres creyente. Te arrepentiste de ello, lo has dejado. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, dice el apóstol Juan, el amor del Padre no está en él. No tiene esa unción, no ha sido salvo. No tiene el instinto de lo que es correcto y lo que no lo es. No nota esas cosas en la escritura. No puede ser salva esa persona. Queridos amigos, esto es muy importante. Hay dos bautizos entonces, me explico. El símbolo, solo un símbolo, pero no necesariamente el símbolo refleja la realidad de que ha sido salva la persona. Y la salvación es la obra del Espíritu de Dios en la conversión. Y la persona que no es verdaderamente salva, en última instancia, se da cuenta que lo estricto, si tú quieres, y la separación del mundo es una cosa odiosa para él o para ella. No le gusta la porción de la escritura que dice que no nos conformemos al mundo. Y el apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice esto, y no os conforméis al mundo, sino transformaos por la renovación de vuestras mentes. Todo eso ya es desagradable. Y bueno, esto no es una cosa cultural. Cuando el Evangelio vino a Europa y vino aquí, a estas islas británicas, a Inglaterra, a estas islas británicas, los que fueron convertidos dejaron al lado su cultura en las partes que estaban mal. Había cosas buenas en la cultura nacional, claro, pero hay muchas cosas malas en las culturas nacionales, porque el arquitecto de la cultura que interfiere con ella en última instancia es el príncipe de la potestad del aire. No crean aquellos que no son cristianos que dicen la cultura siempre es especial, siempre tenemos que honrarla y respetarla. Pues no, la cultura contiene cosas buenas y cosas muy malas. Y los conversos siempre renunciaban, y en ese tiempo renunciaron a lo que era mundano. Cuando el Evangelio fue a Asia, a China, a India, las personas que fueron salvas renunciaron a lo que era malo y no era bíblico en su cultura. Tenían esa unción y también la guía de la escritura. Tenían convicción, sabían, tenían un instinto definitivo. Y las personas que verdaderamente fueron conversas siempre en todo lugar dejaban a un lado el mundo, lo que no reflejaba modestia, lo que era egoísmo, el baile, el entretenimiento mundano distintivo, dejaron todo eso siempre los cristianos. Cuando el Evangelio fue a África, hubo separación de todo lo que se entendía que en la cultura estaba en contra de los caminos de Dios y la Escritura. Los cristianos siempre han sido distintivos y hasta hace poco tiempo, un par de décadas, siempre fueron diferentes los cristianos. En los 60s y los 70s, ahí el movimiento carismático fueron los primeros que comenzaron a decir el mundo está bien. Y no estoy siendo justo, a ver, porque hay muchos carismáticos hoy en día que sí tienen obediencia en la escritura, que nos llaman a salir del mundo, ok, lo admito, pero muchos de ellos no. Y dicen el mundo está bien, y después hubo un pequeño movimiento que ahora ya es grande, que se llamaba el movimiento del cristiano mundano, que decía, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, tienes la licencia y el derecho. Y la enseñanza de la escritura y todo lo relacionado con los cristianos bíblicos tradicionales, de pronto fue echado a la basura por esta gente arrogante, que pensaban que podían hacer lo que ellos querían y tener libertad de hacer lo que ellos quisieran sin importar lo que dijera la escritura. Y eso fue por todas partes. Los antiguos pentecostales eran igual que los cristianos tradicionales. Ellos renunciaban al mundo. Pero el movimiento carismático los infectó y cambió a muchos de ellos. Entonces ahora podemos ser un amigo del mundo, decían ellos,
Y claro que no tienen el valor para decir Santiago está mal, sino que de forma muy elaborada lo cancelan, lo que dice Santiago. Y ahora las personas dicen, ah, esa es nuestra cultura. Pues no nuestra cultura. Si tú has venido a Cristo, ahora perteneces a Cristo. ¿Y por qué algunos cristianos, o que dicen ser cristianos, van de vuelta a su estado de antes de la conversión y profesan ser cristianos? Bueno, puede ser que están en gran rebeldía. Tal vez están siendo hipócritas. Tal vez han estado yendo a la iglesia, están manteniendo su profesión, pero sus devociones privadas han desaparecido. Y su dedicación y compromiso ha desaparecido. Y poco a poco se han apartado del camino. Y tal vez están en eso en rebeldía y nada más. Pero también es probable, si no es que es más probable, esta posibilidad es terrible, pero tal vez nunca han recibido la verdadera conversión. Esa unción de lo alto. Tal vez nunca verdaderamente quisieron dejar el mundo. Lo hicieron tal vez porque se les pidió que lo hicieran, pero luego no era verdadero. Y ese librito que acabamos de publicar el año pasado, Wonders of Grace, las maravillas de la gracia, esos testimonios de muchas personas que fueron convertidas en el ministerio de Spurgeon, una y otra vez lo leemos. ¿Y cómo sabían que eran convertidos? Pues el mundo llegó a ser desagradable, el entretenimiento, el salón de baile, todo eso era una señal clara de la unción de lo alto. Dios los había separado, Cristo los había llamado fuera del mundo, fuera de los gustos sexuales inmorales, la vestimenta inmoral, las acciones, el mostrar el cuerpo, el baile moderno, que es tan terrible, tan vulgar, tan vergonzoso. Dios nos llama fuera de todo eso. Pero si tú no eres verdaderamente converso, pues te querrás volver a ese pecado. El apóstol Pedro lo dice en la segunda de Pedro. Capítulo 2 dedica un capítulo a personas que en un momento dado volvieron al estilo de vida que nunca verdaderamente dejaron. Porque no hubo bautizo del Espíritu, no hubo conversión, no hubo una nueva vida, no hubo nuevo entendimiento, ni tampoco motivos nuevos. Bueno, si tú quieres bailar, pues esos bailes modernos y todo eso, y vestirse conforme a ello de forma inmodesta y hacer esas cosas. Pues queridos amigos, si alguien quiere hacer eso, pues no solamente le escupiría a esa persona a el ministerio bíblico tradicional, claro que si estás escupiendo a la cara a eso, estás levantándote orgullosamente diciendo, ah, yo no creo esas tonterías, yo soy más sabio, yo soy más grande que toda la tradición bíblica, de predicación bíblica. Yo no creo nada de eso. Y algo que es más grave, algo que es peor, estaríamos mostrando desprecio a Cristo. Si alguien hace eso, está rechazando la palabra de Dios. Lo que ha estado haciendo es leer la escritura y tú estarías despreciando el estándar de Dios. Estarías clamando desprecio al plan de la redención, que es llamar a los conversos fuera del mundo. Estarías ridiculizando toda la historia de la Iglesia de Jesucristo y su estándar en esto. Estarías mostrando gran crueldad a los que están buscando de Dios. Estarías confundiendo gente diciendo, ah, esto es solamente algo debatible, tú no tienes que dejar salir del mundo. Pues eso es un terrible pecado, querido amigo. Esto es vergonzoso, es algo que nos desgracia, nos deja muy mal, no en un mal sentido de la palabra, sino nos deja con una desgracia muy grande, a eso me refiero. No podemos relacionarnos con eso, ni pagar por eso, ni alentar por eso, ni respaldarlo, ni disculparlo. Este es un pecado en contra de Dios. In- Incluso los que son obreros del reino han sido culpables a veces de ello. Demas nos ha olvidado, dijo el apóstol Pablo, habiendo amado este mundo presente. Incluso un predicador culpable de ello. Suponiendo que Demas hubiera vuelto, suponiendo que él hubiera vuelto a Pablo y hubiera dicho, quiero retomar mi ministerio donde me quedé, quiero predicar mañana. ¿Ustedes creen que Pablo se lo hubiera permitido? Pues claro que no. Demas le hubiera dicho Pablo a él,
Si verdaderamente te has arrepentido con todo tu corazón, entonces tienes que vivir como un cristiano y tienes que ganarte la vida y tienes que probar tu fidelidad una vez más antes de que puedas ser llamado de vuelta a la obra de Dios. Porque Pablo hubiera recordado a Acán, Acán, allí en el libro de Josué, allí en el capítulo 7, todo el campamento de los israelitas tuvieron que sufrir una derrota y vergüenza y el retiro de la bendición de Dios, porque una persona se permitió eso prohibido. Entonces Pablo no lo hubiera tomado de regreso sin que primero hubiera probado que había cambiado. No se puede tener a las personas en el púlpito, en el servicio cristiano y enseñando la escuela dominical, quien hacen este tipo de cosas, de donde Dios nos ha llamado a salir. Aquellos que están despreciando la obra de Dios, eso arruinará la bendición para otros y quitará la obra del Evangelio y de la conversión. Así que estas cosas son de gran importancia. Pero he estado hablando al respecto de los dos bautismos. Espero que haya sido claro. Uno solamente es un símbolo y otro es la realidad, ¿de acuerdo? No permitan que haya diferencia en esto, que lo uno no sea congruente con lo otro. Recuerden John Newton, Salvador, si yo, a través de la gracia, soy hecho ciudadano de Sión, no importa que el mundo me desprecie, yo me gloriaré en tu nombre. Pasan todos los placeres del mundano, toda su jactancia, pompa y teatralidad, solamente tiene un gozo permanente los que son los hijos de Sión. Solamente aquellos que tienen el verdadero bautismo de lo alto, es decir, la conversión del alma, solamente ellos están en el reino y viven por él. Y tenemos un par de minutos. Tengo que introducir mi punto final, versículo 29, donde dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y es que no podemos concluir sin Cristo, la nueva vida asegurada por Cristo. Y Juan dice: he aquí, ved, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo dijo en voz alta, predicaba como Elías, lo dijo de forma pública: he aquí, mira, mirad, el Salvador del mundo. Y estas son las palabras que él utiliza: el Cordero de Dios. ¿Qué quería decir con esto? ¿El Cordero de Dios? ¿Estaba hablando del Cordero de la Pascua? ¿El Cordero que fue matado y comido por los hijos de Israel cuando salieron de Egipto? ¿El Cordero cuya sangre fue puesta en el dintel? Y si se estaba bajo la sangre, cubierto por esa sangre, entonces Dios lo libraba del juicio de Dios sobre las familias egipcias, quedaba a salvo del juicio de Dios bajo la sangre del Cordero. Claro que sí, el Cordero de Dios. Si tú confías en Él y en su salvación, entonces Dios te perdonará y no te juzgará ni te castigará y tendrás vida eterna. Estaba hablando de la ofrenda diaria, el cordero ofrecido diariamente en el templo cada mañana, cada noche, cada día, un cordero por remisión de pecados, redención de pecados, expiación de pecados, pero también un olor fragante a Dios. Un cordero que representaba al Salvador que vendría y que haría una ofrenda de su propia justicia, de forma tan perfecta y gloriosa, que ganaría el cielo para todos aquellos que confiarían en él, pues también tenía eso en mente. El sacrificio diario. Cristo sufre para poder pagar por nuestro pecado, y Él vive y muere en perfecta santidad, de modo que su justicia pudiera ser extendida, acreditada a todo su pueblo, y pudiera ganar bendición eterna por ellos. ¿O estaba hablando del Cordero de Isaías? Isaías 53, quien hablaba de Cristo, quien fue llevado como oveja al matadero. Claro que también tenía esto en mente. Donde quiera que el Cordero representa al Mesías en el Antiguo Testamento, todas estas cosas ilustran al Mesías.
Y todo eso está incluido en esta frase. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gentiles y también judíos, que son elegidos por Dios, quienes son salvos, quienes se arrepienten ante Dios. Entonces, tres encabezados: la terrible situación y necesidad de las personas, los dos bautizos, el que es solamente señal y lo que es la realidad, y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.